Misericordia, no sacrificio. Esta mañana, antes de empezar, voy a pedir que nos arrodillemos, pero solo para dar a sus mentes un poco de carga. Mi mensaje de esta mañana lo he titulado Misericordia quiero y no sacrificio. Así que mi enfoque va a ser el sistema de sacrificios. Va a ser sobre la venida de Cristo a esta tierra como el Mesías y cuál es nuestro entendimiento con respecto a lo que Dios estaba realmente buscando. Así que antes de continuar, oremos. Padre en el cielo, te agradezco por este sábado y te agradezco por el derramamiento de tu Espíritu hacia todos y cada uno de nosotros. Y ruego que nuestros corazones estén abiertos para recibir de ese Espíritu. Que nuestros oídos estén abiertos para escuchar tu voz y nuestros corazones dispuestos a responder. Padre, te pido que me des las palabras adecuadas para hablar, para edificar a mis hermanos aquí en el grupo y también a aquellos en online. Te pido que estos pensamientos y este estudio sean una bendición para ellos. Padre, por favor, ayuda a presentar estos pensamientos claramente para que puedan dar trabajo sobre el cual se pueda construir este mensaje y este movimiento. Y te doy las gracias y te alabo en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mi hermano todavía vive en el territorio norte y trabaja allí desde hace 11 o 12 años. Esto es en Australia, en una comunidad aborigen justo a las afueras de Mount Isa. Antes de trasladarse allí, trabajó como carpintero o constructor en la zona del norte de Nueva Gales del Sur y al otro lado del límite, en Queensland. Y mientras trabajaba allí, una vez compartió conmigo una historia sobre una experiencia de un compañero de trabajo suyo. Era un tipo al que llamaban el montacargas. Podía levantar cualquier cosa. Era un hombre descomunal. Era un hombre montaña. Lo que es muy interesante es que tenía un temperamento encendido. Y por lo general, esas dos combinaciones no se llevan bien. Y así que era muy temperamental, y sobre todo cuando salía a la carretera. Y digamos que si alguien le hacía algo que le parecía especialmente injusto, él era el tipo de persona que si tenía la oportunidad, se bajaba del coche y no solo hablaba con esa persona, sino que había un enfrentamiento. No le gustaba este comportamiento. No le gustaba este componente de carácter en él, pero parecía explotar a veces. Y en una ocasión estaba conduciendo hacia el trabajo y tenía un atasco, o al menos lo que él consideraba un atasco, porque iba más lento de lo que él quería. El tráfico seguía avanzando, pero él sentía que llegaba tarde al trabajo. No estoy seguro de si era así exactamente, pero mientras mi hermano contaba la historia, de la nada pudo ver. Bueno, él no podía ver, pero desde su punto ciego, pasa esta señora en un coche y lo cierra por delante de él y se mete en la salida. Y ¡blum! Tuvo que darse contra los guardarraíles. Y eso fue lo que hizo saltar la mecha. Así que decidió hacer de esta mujer un ejemplo ese día. Así que la persiguió y la sacó de la carretera, de modo que ella tuvo que detenerse, ya que él básicamente la encerró y luego se puso delante de ella
y casi sacó la puerta de su goznes. Y él estaba a punto de alcanzar y agarrar a esta mujer y estaba como que abusando de ella. Y la mujer estaba llorando. En realidad no sabía por qué, pero para él era una emoción tan grande que ni siquiera se planteó por qué, pero probablemente pensó que era porque es un tipo grande. Está muy enfadado, la había encerrado. De todos modos, esta mujer se disculpó profusamente con él y le explica que la razón por la que lo encerró fue porque acababa de recibir una llamada del servicio de urgencias diciendo que su hija había sufrido un accidente realmente trágico y que estaba luchando por su vida y que no podía pensar con claridad y que estaba intentando llegar al hospital. Esto detuvo a este hombre. En ese momento se quedó parado sin saber qué hacer. Simplemente se disculpó con ella y cerró la puerta tranquilamente. Y volvió a su coche, salió y le dio el derecho de paso a la mujer. Y luego condujo al trabajo. Luego dijo que cuando llegó al trabajo es como si fuera un tipo diferente. Lo destrozó por dentro porque lo que había percibido en esta mujer y en sus acciones se basaba en una idea que tenía en su mente y la realidad. Cuando conoció a esta mujer era completamente lo contrario y simplemente cambió todo su paradigma, cambió su percepción y realmente le produjo un profundo arrepentimiento en ese momento. Mi hermano solo mencionó que este hombre dijo como que alguien tiene que cambiar conmigo. Algo tiene que cambiar conmigo. Pero lo que realmente me llamó la atención fue el hecho de que puedes entrar en una situación asumiendo que sabes cómo es alguien y descubrir al final que estás completamente equivocado. Y este es el concepto el que quiero llevar esta mañana a nuestro estudio de las Escrituras. Así que quiero empezar esta mañana con el capítulo 30 de Proverbios, versículo 4, y dice: ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Por cierto, cuando dice ¿quién ha juntado el viento en sus puños?, siempre lo encuentro interesante porque es una expresión en la que naturalmente se piensa en algo que se aprieta con ira. En hebreo simplemente está hablando de las manos. Él recoge el viento en sus manos. Cambia la imagen, ¿no es así? Curiosamente. ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo? En internet es interesante que haya un gran debate sobre cómo se llama Dios. Hay movimientos enteros que van sobre cuál es el nombre de Dios. Tú lo escribes así: lo siento, lo estás diciendo mal, es esto. Y luego hay una plétora de nombres diferentes que vienen en esa lista que te dicen cómo se supone que debes llamarlo. Parece que en todo ese proceso hay un punto realmente profundo que se está perdiendo. Les daré una comparación para esto. Yo estaba viajando con el pastor Adrián una vez y un programa fue dado en cuanto a todas las reuniones que estaban sucediendo y yo me pregunté: el orador invitado, Adrián, va a predicar hoy. Debo averiguar quién es ese tipo. Pero en mi cabeza lo sabía. Pensé, qué interesante. Así que pensé que aquí viene alguien a la reunión y dice: ahí está el tipo. Hola, pastor Adrián. Porque eso es lo que está escrito en el programa. Ese no es su nombre, pero se le llama Adrián. Y bien, en el curso de la conversación hay una aclaración. Sé que está escrito allí, pero mi nombre es en realidad Adrián. Está bien.
Acertar con el hombre en ese momento significa que tienes una relación íntima profunda y que lo sabes todo sobre el hombre. No. Todo lo que sabes ahora es su nombre. Eso es todo. No dice nada de la relación. Así que la pregunta en este versículo, en el capítulo 30 de Proverbios, versículo 4, no es ¿cómo se escribe su nombre? Porque en el hebreo, cuando habla de nombre, ¿habla de qué? Habla de carácter. El carácter. ¿Cómo es su carácter y cómo es el carácter de su hijo? Si puedes decirlo, si eres capaz de decirlo. Así que esta pregunta es realmente una pregunta clave. Es una pregunta realmente importante y la respuesta revela mucho a cada uno de nosotros y sobre nosotros. Lo que entendemos de Dios determina nuestra relación con Él. Y lo que entendemos sobre Dios se revela en nuestras acciones hacia los demás. Y de eso habla el pastor Adrián. Hablaba esta mañana. Si crees que Dios condena, se manifestará en tu vida. Y si crees que Dios toma la vida, te garantizo que bajo las circunstancias adecuadas te encontrarás haciendo exactamente eso. Todo lo que necesitas son los ingredientes adecuados, porque es una señal de go. Lo ves como una luz verde. Es justificable. Si es justificable, te encontrarás haciendo bajo determinadas circunstancias. Es una advertencia que he hecho en Alemania muchas veces, para aquellos que defienden que Dios toma la vida de forma activa y agresiva. Si eso es cierto de lo que están convencidos, mi advertencia para ustedes es que se manifestará en su vida. Sean cuidadosos con lo que creen. Cada día de la humanidad fue la introducción de una visión alterada de Dios. ¿Tiene eso sentido para ustedes? Debido a las mentiras que Satanás le dijo a Adán y a Eva, el cambio fue que ellos vieron a Dios a través de un conjunto diferente de lentes. Ahora veían a un Dios bajo una luz diferente, de modo que el Dios que todavía los amaba, el Dios que no había cambiado, venía ahora a revelarse en el jardín como lo hacía normalmente, con la intención de entrar en comunión con ellos. Y ellos corrieron y se escondieron. Entonces, ¿quién cambió aquí? Su percepción de él ha cambiado. Nada había cambiado en su carácter. Y tan profundo fue ese impacto que, solo porque Adán había confesado su pecado a Cristo y reconocido que había cometido un error al comer del fruto del árbol que no debía haber comido, y al escuchar a su esposa en lugar de escuchar a Dios, y por lo tanto eligiendo un nuevo Dios en su confesión de pecado, ¿se erradicó naturalmente este asunto? No, se perpetuó, y Dios fue visto como un tirano por Adán. Hemos expresado eso a través de otras presentaciones muchas veces. Ahora, es por eso que la acusación o la condenación, como el pastor Adrián ha expresado recientemente a través de Romanos 5:16, vino a través de un hombre. Esa condenación fue contra Dios, no desde Dios. La mujer que tú me diste, tú eres responsable. Tú, Dios, eres la fuente de este problema. Lo que quiero hacer ahora es rastrear por un momento solo en nuestra discusión cómo esta cuestión no se ha resuelto a través de todo el curso de las Escrituras. El hombre lleva consigo esta visión de un Dios tirano. ¿Te acuerdas de la historia de Job? El personaje principal de la historia es el hombre Job, ¿correcto? ¿Qué significa el nombre? ¿Alguno de ustedes lo sabe? Odiado, correcto. Curiosamente, el nombre Job significa odiado. Por eso es en cierto sentido un paralelismo con el Mesías, porque Cristo fue odiado,
Pero en la historia de Job, él tiene 3 amigos. Los recuerdo: Bildad, Zofar y Elifaz. Creo que son sus nombres. Ellos son los llamados amigos de Job, cuya intención era originalmente consolarle, sentarse con él en saco y ceniza para consolarle. Y cuando empezaron a darse cuenta de que él se lamentaba de lo que le estaba pasando y no reconocía ningún pecado, empezaron a revelar lo que había en sus corazones. Job tiene que tener esto claro: estás enfermo, se te ha caído todo, has perdido todo lo que tenías, está bastante claro que has hecho algo malo y estás siendo castigado por tu mal. ¿Es eso correcto? Es ahí donde está en última instancia sus argumentos. Y los 3 estaban al unísono. Exactamente. Solo usaron diferentes maneras de atacar al elefante. Esencialmente su punto en él era que has hecho algo malo y porque hiciste algo malo estás siendo castigado. El pensamiento predominante de la humanidad en esa época, y creo que Job fue escrito en una época contemporánea a Abraham. Así que en el tiempo de Abraham era el consenso de la mayoría que cuando haces el mal, Dios te castiga. Y por lo tanto tienes que hacer algo para volver a hacer el bien. Lo que curiosamente no te pasará mucho de los paganos, ¿o sí? Cuando el clima no es propicio para lo que buscas, ¿qué haces? Bueno, ofreces a tu primogénito o vas a ofrecer algunos sacrificios o le das algo de tu dinero al sacerdote o lo que sea para que todo vuelva a ir bien, para hacer que los dioses sean felices. ¿Qué es lo que hemos expresado como apaciguamiento? Para cambiar el carácter o la mente del individuo al que estás adorando para que se vuelva favorable a ti de nuevo. ¿Va haciendo sentido eso? Así que esa era la idea básica que se estaba transmitiendo en la historia de Job. Y por supuesto, al final del libro de Job, se revela que estos 3 amigos y su idea estaban totalmente equivocadas. En el capítulo 40 de ese libro, Dios deja muy claro que tendrá que ofrecer un sacrificio a través de Job, porque él realmente me presentó correctamente. Y yo debería decir, más correctamente que todos ustedes, a menos que trate con ustedes de acuerdo a vuestro juicio. Mateo 7:1. No juzgáis para que no seáis juzgados. Así que esa es una situación y luego avanzamos a través de la historia y miramos al segundo libro de Samuel, capítulo 6. Y ustedes recuerdan que es la historia donde el arca está siendo llevada y está siendo llevada a la ciudad de David. Usa está asistiendo al arca y ¿la llevan sobre sus hombros? No, es un carro de bueyes. Así que es un carro tirado por caballos. ¿Es eso lo que está escrito en la Torá de cómo el arca debe ser transportada de un lugar a otro? No, debe ser llevada sobre los hombros de los sacerdotes, ¿correcto? Así que hay una transgresión que tiene lugar. Y si se ha estudiado las historias como hemos expresado antes en la historia de Usa, encontrarás que él tuvo una molestia con Ahió, su hermano menor que llevaba el arca mientras que debería haber sido él mismo, es decir, Usa, el primogénito. Tenía un espíritu de irritación que actuaba dentro de él y se coloca en una posición de vulnerabilidad y toca el arca cuando parece que se va a derrumbar y parece que Dios lo mata. Y quiero retomar esto por un momento, ya que creo que vale la pena mencionarlo, ya que creo que voy a hacer el punto mejor si lo buscamos. Así que en el capítulo 6 de 2 de Samuel vamos a ver el versículo 9. Vamos a empezar en el versículo 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová
a Usa. No voy a entrar en las profundidades de desmontar todo esto en este momento. Y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Y luego dice lo siguiente en el versículo 9. Y temiendo David a Jehová. ¿Qué? Miedo, temeroso. ¿Eso es una relación íntima con Dios? No. Esa es la visión de un hombre que dice: bien, Usa ha hecho algo malo, tocó el arca y ¡bam!, es golpeado a muerte por Dios. Bueno, al menos esa es la impresión. David tiene miedo del Señor ese día y dice: ¿cómo vendrá a mí el arca del Señor? Así que el miedo es la motivación, porque David, para tener miedo, ha asumido que Dios lo hizo, lo que significa que se está perpetuando la idea de un tirano. Luego dice que David no quiso llevarse el arca del Señor a la ciudad de David. ¿Correcto? Así que esperó y fue a la casa de otra persona, y lo que descubrieron en la historia fue que cuando fue a la casa de este miembro, la persona fue bendecida. Fue tan bendecido, y luego ese testimonio vuelve a David y es como que eso es confuso. Así que, ¿qué hice mal? Luego va y vuelve a tratar de mover el arca. Continuamos leyendo. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y aquí está el versículo 13 de 2 de Samuel capítulo 6. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. ¿Te imaginas qué clase de festival de sangre habría sido eso? ¿Por qué está ofreciendo sacrificios cada 6 pasos? Apaciguamiento. Y vamos a ver esto más adelante. Solo quiero que tengas esto en mente. Estás tratando de transportar el recipiente que representa la bendición, dando 6 pasos y tomando vida. No puedes decirme que esto no es una comprensión sacrificial basada en el apaciguamiento. Eso representa confusión. Tienes una idea pervertida de quién es Dios, cuando cada 6 pasos estás ofreciendo animales. No puede haber otra razón, porque no quieres que muera más gente, además de Usa, lo que significa que nunca has entendido lo que realmente ocurrió. Pero está claro que cuando David miró a Dios a través de esta situación, vio a Dios como un tirano. Ahora bien, si le hubieras preguntado en ese momento, probablemente hubiera dicho: no, yo amo a Dios, solo que no quiero morir. Es por eso que sacrificaban en el santuario y luego tomaban 6 horas y luego sacrificaban de nuevo. Wow. Oro para que no sea esa la razón por la que se estableció en el santuario los sacrificios. Si miras el espíritu de profecía, dice que hay que recordar los sufrimientos de Cristo durante 1 hora al día. Pero supongo que el contexto sugeriría que sí nos estamos asegurando de cubrir el día. Señor, protégeme antes de comenzar el día. Y Señor, protégeme antes de empezar la noche. Esa sería la motivación. Sí, y así tenemos esto en el tiempo de David, que es el tiempo de los reyes. Ahora, cuando Salomón llevó el arca al templo, hizo los mismos sacrificios que su padre. Sacrificó la misma cantidad de ovejas y bueyes. ¿Qué es eso? Está perpetuando. Y eso tiene sentido, ¿no? Porque se está construyendo de una generación a la siguiente.
es simplemente construir sobre la teología de la generación anterior. Así que en el momento de los reyes, esta idea todavía se perpetúa. Esta idea está todavía muy presente. Entonces llegamos así hasta el tiempo de Cristo. Y uno pensaría que en el tiempo de Cristo esta cuestión está resuelta. Pero tenemos numerosos ejemplos en los que, como los discípulos en el capítulo 9 de Juan, ¿recuerdan? Ahí está el ciego. ¿Y qué pregunta le hacen a Jesús? ¿Quién pecó, este o sus padres? ¿Cuál es el pensamiento subyacente sobre Dios en relación con esa pregunta? Castigado por el pecado. Ha hecho algo malo y Dios lo ha castigado. ¿Es esa una visión correcta de Dios? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre de su hijo? Él está representado por su hijo que está allí mismo y le están preguntando, ¿quién pecó? Y lo que me parece realmente interesante de esto es que los discípulos asumieron que el ciego exhibía las obras de Dios. Fue castigado por algo que había hecho. Así que estaba exhibiendo las obras de Dios. Y Jesús les dijo, no, él es ciego para que yo os muestre las obras de Dios. ¿Qué es hacerle ver? Lo que es totalmente opuesto. Los discípulos tuvieron que cambiar su forma de pensar sobre cuál es su nombre. Como el ciego. Claro, correcto. Es como esta visión tiránica en mente que la idea del castigo por la transgresión se alojó firmemente en la mente del hombre. Y solo para poner este punto en claro, porque no quiero seguir adelante, porque sé que a veces tenemos personas presentes en nuestra congregación que están de visita y que tal vez no se han aventurado en este viaje. Lo que quiero decir es lo siguiente. La gente es castigada, pero no viene de Dios. En el capítulo 6 de Gálatas, versículo 7 dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El castigo viene de una circunstancia que tú has creado. Y quiero añadir otros 2 textos a eso solo para hacer ese punto. Quiero mirar uno que se encuentra en los Salmos, y la mayoría de ustedes que están en este viaje por un tiempo conocerán bien este salmo. En el capítulo 9 de Salmos, versículo 16 dice: Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Agagión, Selah. ¿Las manos de quién? Sus propias manos. Y quiero añadir uno más, porque no es el objetivo de mi presentación esta mañana. Me gustaría que vinieran al capítulo 10 de Eclesiastés, versículo 8, y dice así: El que cava un hoyo, caerá en él, y al que rompe el cerco, lo morderá la serpiente. ¿Qué es un cerco? Protección. ¿Y qué es esa serpiente? El gran adversario Satanás. Si destruyes la protección de Dios, entonces vas a ser mordido. Cavas un hoyo. ¿Y qué significa cavar un hoyo? ¿Para qué cavas un agujero? En relación con el mensaje de esta mañana, ¿por qué estás cavando un agujero? Es un acto de condenación. Estás tratando de atrapar a otra persona en él. Preparas la situación para verlo caer y así poder condenarlo. E invariablemente tú mismo caerás en él. Así que eso era solo para aclarar este punto. Lo que quiero decir es que el castigo acompaña a la maldad, pero Dios no es la fuerza activa que trae ese castigo. Viene a través de las leyes naturales establecidas en la tierra y viene de la acción directa de Satanás mismo, por una combinación de esas 2 cosas. Ahora, quiero leerles una declaración de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 97, párrafo 1. Voy a leer todo, pero mi punto principal está justo a la mitad, o justo debajo de la mitad, donde comienza con los ritos de la economía judía.
Ese va a ser el punto principal hacia el final. Así que dice, la palabra de Dios incluye las escrituras del Antiguo Testamento, así como las del Nuevo. El uno no es completo sin el otro. Cristo declaró que las verdades del Antiguo Testamento son tan valiosas como las del Nuevo. Uno no está completo sin el otro, dice. Recuerden que en una estructura oposicional, la gente a menudo encuentra que hay que separar esos dos. El viejo se ha eliminado. Ahora estamos en el nuevo. Y así sucesivamente. La cuestión es que en el patrón divino o el modelo divino, uno lleva al otro. Continúa diciendo, Cristo fue el redentor del hombre en el principio del mundo, en igual grado en que lo es hoy. Esa es una declaración bastante importante. Y continúa, antes de revestir él su divinidad de humanidad y venir a nuestro mundo, el mensaje evangélico fue dado por Adán, Set, Enoc, Matusalén y Noé. Abraham en Canaán y Lot en Sodoma llevaron el mensaje. Esa es una afirmación maravillosa. Y de generación en generación fieles mensajeros proclamaron a aquel que había de venir. Y luego ella dice, los ritos del sistema de culto judío fueron establecidos por Cristo mismo. Lo cual significa que el sistema sacrificial fue instituido ¿por quién? Por Jesús, por el Hijo de Dios. Por lo que no estoy diciendo que Cristo no instituyó un sistema de sacrificios. Quiero dejar claro este punto. Él fue el fundador de su sistema de sacrificios. Esto está hablando de los judíos. El sistema judío, es decir, Israel, él era el fundamento del gran antitipo. Lo cual es una afirmación interesante. Es más bien la sustancia. El antitipo parece una afirmación poco clara. Siga diciendo, la gran realidad simbolizada por todo su servicio religioso, la sangre que se vertía al ofrecerse los sacrificios, señalaba al sacrificio del Cordero de Dios. Todos los sacrificios simbólicos se cumplieron en él. Así que quiero que consideres por un momento que estamos hablando aquí de conceptos como sombra y sustancia, o tipo y antitipo. Lo que estoy diciendo con esto es que en el cordero que el judío tomaba y degollaba estaba apuntando hacia algo. Y en Patriarcas y Profetas, Elena de White utiliza las palabras que cuando Adán realizó el primer sacrificio, porque fue él quien tomó la primera vida, dice que su mano debió ser levantada para tomar la vida que solo Dios podía dar. Así que el sistema de sacrificios fue instituido por Cristo con el propósito de que el individuo reconozca que está tomando vida. Y el punto que estaba siendo tratado y al que estoy tratando de llegar es que cuando ofreces el cordero, reconoces que no se trata de la fruta en el caso de Adán. ¿Se entiende? Adán tomó el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y de repente tienes que ofrecer un cordero. Así que tienes que hacerte la pregunta, ¿es porque Dios está enojado por haber tomado el fruto que no debías, que debes darle un sacrificio para hacerle feliz de nuevo? ¿O el sacrificio es instituido para que reconozcas lo que realmente fue ese pecado en el que te involucraste? No se trata del fruto. El principio del fruto es algo dentro de ti, dice. Esto no es lo correcto. Y esa voz que te habla, tenías que crucificarla. Y por lo tanto, Cristo fue crucificado en Adán en ese momento para que pudiera tomar del fruto y comer. Y aunque no lo era permitido, y debió
debido a que ofreció a Cristo dentro de sí para hacer lo que hizo, Cristo instituyó un sistema de sacrificios para que Adán viera con sus ojos lo que en realidad había hecho espiritualmente al Hijo de Dios. Y así el sistema de sacrificios fue instituido como reconocimiento de tus pecados. Era parte de un proceso de confesión. Y mientras confiesas tu pecado, ¿qué se te ofrece? El perdón, la misericordia. Porque la institución de este sacrificio no era para cambiar la mente de Dios. Y vamos a llegar a esto al final. Pero solo quiero exponer esto. Tengo otra declaración para ustedes del conflicto de los siglos. La he tomado de la versión 1888 y está en la página 568, párrafo 4. Y estas son dos declaraciones posteriores que voy a leer ahora. Esta primera y la que sigue, para mí es muy revelador. La primera es un poco más larga, así que ténganme paciencia y dice: Satanás se esfuerza siempre en tergiversar el carácter de Dios. ¿Tergiversar qué? Tergiversar su carácter, es decir, su nombre. Sigue diciendo: la naturaleza del pecado y las verdaderas consecuencias que tendrá la gran controversia. Sus sofismas debilitan el sentimiento de obligación para con la ley divina y dan a los hombres libertad para pecar. Al mismo tiempo les hace aceptar falsos conceptos acerca de Dios, de suerte que le miran con temor y odio más bien que con amor. ¿Qué pasó con David? Temió, tuvo miedo. Sigue: la crueldad inherente a su propio carácter es atribuida al Creador. Es incorporada, anota esto, en sistemas religiosos y expresada en diversas formas de culto. Solo reiteraré esto: los aspectos crueles del carácter de Satanás impuestos a Dios se manifestaron en los sistemas de religión y en los modos de adoración. Y eso es cierto incluso para el sistema de sacrificios. Sigue diciendo: sucede así que la inteligencia de los hombres son cegadas y Satanás los asegura como sus agentes para hacer la guerra a Dios, debido a conceptos erróneos de los atributos de Dios. Las naciones paganas fueron inducidos a creer que los sacrificios humanos eran necesarios para asegurarse el favor divino. Y sin embargo, nosotros como cristianos creemos que Dios es exactamente igual a aquel que ofreció a su Hijo primogénito como ofrenda para expiar y reparar lo que hemos hecho mal en la ley. Sigue diciendo: y perpetrándose horrendas crueldades bajo las diversas formas de la idolatría. La Iglesia Católica Romana, no estamos señalando con el dedo, al unir las formas del paganismo con las del cristianismo. ¿Qué es eso lo que hace? Levantar el paganismo con el cristianismo. Sigue: y como el paganismo, al tergiversar el carácter de Dios, recurrió a las prácticas no menos crueles, horrorosas y repugnantes. Y por supuesto, como es la madre del cristianismo, todas sus hijas que se llaman a sí mismas protestantes han heredado estos principios. Y puedo añadir aquí que ahora, como iglesia, nos llamamos protestantes. Y a través de los engaños que tristemente nuestra historia ha atravesado, basamos nuestro fundamento ya no en el cumplimiento de la profecía, sino en el protestantismo, y al hacer eso heredamos este mismo asunto. Principios paganos en nuestra creencia. También nosotros perpetuamos la idea de que Dios quiso matar a su Hijo para arreglar las cosas y lo ofreció de esa manera. Dice justo al final de la última parte del párrafo: dignatarios de la iglesia estudiaron bajo Satanás su maestro. No estoy sugiriendo aquí que ellos adoraron a Satanás, pero indirectamente lo hicieron.
Ahora, quiero mirar un poco más de cerca el tema y quiero mirar en el deseado de todas las gentes y enfocar en estos principios del modo de adoración, que el sistema de sacrificios. Esto es del deseado de todas las gentes, página 89, párrafo 4. Es un párrafo relativamente corto y dice: desde el anuncio hecho a la serpiente en el Edén, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, Satanás sabía que no ejercía dominio absoluto sobre el mundo. Veía en los hombres la obra de un poder que resistía a su autoridad. Algo que no podía entender, algo que no le daba pleno acceso a la humanidad. Y entonces ella dice: con intenso interés consideró los sacrificios ofrecidos por Adán y sus hijos. Intentaba averiguar cómo te conectas a algo que me impide tener acceso. Con solo matar algo. No tiene sentido para mí. Así que está estudiando el sistema de sacrificio de Adán y sus hijos con gran interés. Sigue diciendo: en esta ceremonia discernía el simbolismo de la comunión entre la tierra y el cielo. Se dedicó a interceptar esta comunión. ¿Y qué haces cuando interceptas? Te metes en medio. Mira, observa lo que dice. Presentó falsamente a Dios, así como los ritos que señalaban al Salvador. Los hombres fueron inducidos a temer a Dios como a un ser que se deleitaba en la destrucción. Entonces, ¿qué ha hecho? Tomó un sistema de confesión. He matado al Hijo de Dios de nuevo con mi pecado, reformulándolo en: Dios está enojado conmigo, necesito ofrecer un sacrificio para que deje de estar enojado y vuelva a ser feliz conmigo. Terminamos la cita. Los sacrificios que debían revelar su amor, el amor de Dios, eran ofrecidos únicamente para apaciguar su ira. Una obra maestra, ¿no? Sí. Con esto en mente, porque es de esperar que se hable de esto, me gustaría que abrieran en el capítulo 9 de Mateo, y espero que vayamos a terminar con esto. Y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. La razón por la que estoy leyendo desde el versículo 1 es para tratar de sentar las bases de lo que realmente viene en el versículo 13. De lo contrario es un poco inconexo. Y dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Un hombre extraído, ¿correcto? Tiene un problema. Jesús le ofrece el perdón. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. ¿Tú, un hombre, perdonando pecados? Eso es blasfemia, porque te estás poniendo en la posición de Dios. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más difícil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y el hombre lo hace, probando el perdón de los pecados. ¿Qué hizo ese hombre para obtener el perdón? Venir. Eso es. No hubo sacrificio. El hombre simplemente vino y fue perdonado. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Y me parece interesante porque Jesús hace la misma proclamación a todos los demás a su alrededor y dice: así alumbre vuestra luz, así de específico.
para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora bien, esto es exactamente lo que ocurrió aquí. Nadie glorificó a Cristo. Ellos glorificaron al Padre por lo que ocurrió. Jesús no estaba llamando la atención sobre sí mismo, aunque uno pensaría que les haría decir, wow, es increíble, ¿no? No, todos se alejaron diciendo, alabado sea el Padre. Continuamos. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y los fariseos, al ver de nuevo, fueron a sus discípulos. ¿Y hicieron qué? Lo condenaron. ¿Por qué come tu maestro con publicanos y pecadores? ¿Por qué? Porque se suponían mejores que los publicanos y pecadores. Y entonces Jesús responde y dice, al oír esto les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué tiene eso que ver con lo que acababan de decir? Para ellos estaban dispuestos a ofrecer a estos publicanos y pecadores a las llamas. No había ninguna expresión de misericordia en ellos. Ya juzgaron y concluyeron que eran dignos de la muerte. Y Jesús hablándoles dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Quién en esa congregación estaba sano? Nadie. Entonces, ¿por qué diría Jesús eso? Y repite y dice, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. ¿Quién era justo? Solo uno. No he llamado a los justos, he llamado a los pecadores. Así que estas palabras de Cristo son en realidad un espejo. Como juzgues. Dejo el resultado a tu percepción. Si consideras que necesitas ayuda, ven a mí y te la daré. Si no sientes eso, entonces no hay necesidad de venir aquí. Pero es interesante que Cristo está citando de Oseas capítulo 6, versículo 6. Él está diciendo, pero ve y lee lo que dice, misericordia quiero y no sacrificio. Esa es la parte que realmente me llamó la atención, porque ¿qué tiene que ver el sacrificio con la expresión? No puedo creer que se siente con los publicanos y pecadores, sino que ya los ha juzgado hasta las llamas. Sí, ya no los ha ofrecido al infierno. Has llegado a la conclusión de que estos hombres son dignos de la muerte. Y Jesús le está hablando al corazón y revelándoles esto. Les presenta un espejo para contrastar su justicia percibida con la realidad de que son realmente pecadores y no los condena en el proceso. Quiero cruzar un par de capítulos hasta el capítulo 12. Me parece interesante que estos textos se encuentren entre los textos de prueba que traemos al hablar del hecho de que Dios no condena. Leamos Mateo capítulo 12. Versículo 1. En aquel tiempo Jesús iba por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Es eso cierto? No, estaba en su tradición. En la enseñanza rabínica o talmúdica era no lícito. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre
cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Este es Cristo mismo excusando ese acto. ¿O no habéis leído en la ley, como en el día del reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Por qué están trabajando? Este es el día en que más trabajan. Todos los pastores están a pleno en sábado. Esperamos. ¿O no habéis leído en la ley, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiesen qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Entonces, ¿qué es lo que él realmente o él relaciona con el sacrificio? Condenar a los inocentes. Leamos de nuevo. Y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Estaban dispuestos a condenar al inocente. Cristo dijo que ese no es el sacrificio que tiene que ver con el reino de mi Padre. ¿Quién era inocente en el sistema sacrificial? El Cordero. Porque el Cordero no es parte del acto, solo es arrastrado al sacrificio. ¿A quién representa el Cordero? A Cristo. ¿Está Él diciendo que estás dispuesto a condenar y matar a los inocentes? Mi Padre no es así. Él no me ofreció para un sacrificio, ya que estoy libre de culpa. Quiero añadir un texto más, si se me permite, para este punto. Fue realmente interesante caminar en el jardín de la propiedad de mi casa, y este texto apareció en mi cabeza. Rápidamente volví para mirarlo y realmente me sorprendió. En el capítulo 12 de Marcos, a partir del versículo 28, y quiero ir al versículo 34. Voy a leer esto ya que profundiza de nuevo esta imagen. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Qué quiere decir con primero? Solo para aclarar este punto. El más grande, el más importante, el de mayor prioridad. Ese es el punto al cual quiero llegar. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, Shema, Israel, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y observa esto en el texto 33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a ti mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y luego Jesús en el versículo 34 dice, entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Has hecho una conexión increíble. No se trata de sacrificios y ofrendas. Así que quiero venir de esto y solo reflexionar sobre los dos últimos párrafos que hemos mirado, que estaban en Mateo capítulo 9 y Mateo capítulo 12, que decían, misericordia quiero y no sacrificio. Jesús citaba el Tanakh, el Antiguo Testamento. Estaba citando el libro de Oseas. Y si vas rápidamente hasta allí, Oseas capítulo 6, versículo 6 dice,
Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Este siempre ha sido un texto un poco problemático para mí en una lectura superficial. Dice, deseé misericordia y no sacrificios. Esa es una declaración muy definitiva. Y la siguiente es un paralelismo y dice, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y la inferencia colocada por los intérpretes en este texto dice que acepto los sacrificios, solo que me gustan más esto. En realidad reduce la afirmación colocada al principio del versículo, porque dice, deseaba misericordia, no sacrificios, y no más que. Y cuando se mira en el hebreo, aquí el término más está siendo expresado por el intérprete. En realidad no pertenece allí. Conocimiento de Dios que holocaustos. Este es el contexto, no más que. Así que lo que mantiene, si puedo usar el término, es una estructura levemente oposicional. No me interesan los sacrificios y los holocaustos, porque el contexto en el que los trae es erróneo. Deseo misericordia, deseo que sepas cuánto te amo, y la única manera de hacerlo es reconociendo tu pecado y viéndome brillar. Nunca puedes reconocer mi carácter por lo que realmente es si estás viniendo a mí para cambiar mi carácter, para cambiar mi perspectiva hacia ti, para que deje de estar enojado porque has transgredido mi ley y para hacerme feliz de nuevo. Nunca puedes tener amor en eso porque en realidad eres tú el que me está cambiando a mí. Si se mira en más que, no hay ninguna palabra hebrea allí, en Oseas capítulo 6, versículo 6. Podríamos leer de la siguiente manera, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios que holocaustos. Si te fijas, hay un prefijo con la palabra sacrificio y es simplemente que. Es solo una palabra para contrastar los dos. El conocimiento de Dios en lugar de o que el sacrificio. Si miras más que, no hay ninguna palabra hebrea allí. Curiosamente, para hacer este mismo punto más, si vienes a los Proverbios y vamos a Proverbios capítulo 21, versículo 3, de hecho comienza en el versículo 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová, más agradable que sacrificios. Y de nuevo, más aceptable o más agradable no está en el texto hebreo. La palabra traducida adecuadamente es elegido, por lo que en realidad se debería leer: hacer justicia y juicio es elegido por Dios que el sacrificio. Cambia el contexto en gran medida, ¿verdad? En cuanto a la forma de leer. Dios no elige el sacrificio. ¿Por qué? Porque como he reiterado antes, el objetivo de un sacrificio es un medio de confesión. No es un medio de apaciguamiento. Dios instituyó los sacrificios para que reconozcas tu pecado y solo un canal para que vengas a Él. Y a través de ese sacrificio estás reconociendo que no se trataba de la barra de chocolate, no se trataba de la mala palabra que acababa de salir, no se trataba del acto, se trataba del acto que está teniendo lugar en el interior. Y lo que ha tenido lugar en el interior es que para que tú peques tienes que sacrificar al Hijo de Dios, porque Él es la conciencia que te habla. Así que no tiene nada que ver con cambiar la mente de Dios. Tiene que ver con que tú cambies
tu mente para reconocer la severidad de tu pecado. Y eso es lo hermoso del sacrificio. Te muestra que no es solo un fruto. Te muestra que hay una vida en juego. Lo tomaste para hacer lo que querías hacer. Eso profundiza la convicción. Y a la luz de eso, ver que Dios está entonces dispuesto a perdonar en tu demostración pública de tu reconocimiento del pecado. Él está dispuesto a mostrarte misericordia, que hace una cosa que es romper tu corazón en contrición y venir a Él en amor. Este es un comentario de una hermana, leeremos. Pensé, como que decías, que también hay otro aspecto. Si estamos crucificando a Cristo, pero nos estamos matando a nosotros mismos, porque en última instancia nos va a llevar a nuestra propia muerte. Así que es como una confrontación. Este es el camino en el que estás. Estás en el camino de la muerte. No puedes volver atrás. Así que los dos juegan juntos, ¿no? Absolutamente. Absolutamente, este comentario es interesante. Por eso la cruz y Jerusalén 40 años después, ellos lo crucificaron y tuvieron lo mismo. Eso es lo que acabamos de decir en el principio de Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Ellos juzgaron y lo condenaron a él. Volvió magnificado en un canal de vueltas sobre ellos. Se dijo que no había suficientes lugares para clavar las cruces en el suelo. ¿Ok? O sea, si entiendo correctamente, es contemporáneo de Daniel. Es en un momento en que las cuestiones entre Israel y Dios están en un punto culminante y Babilonia está jugando un papel importante en la historia en este momento. Y Oseas está hablando de esto. Por supuesto, la vida de Oseas expresa esto porque ¿qué le dice Dios que haga? Casarse con una ramera, una mujer que es infiel, porque Israel ha sido infiel a Dios. Así que mientras Oseas está escribiendo estas palabras en el versículo 6, en el capítulo 6 de Oseas, hay una historia que precede a Oseas que también lleva el mismo mensaje. Y la encontramos en el libro de los Salmos. Quiero venir a eso un momento porque quiero expresar un pensamiento que espero profundice un poco en una parte de esto. Y pido disculpas si me estoy pasando un poco de tiempo. Vean, todos los que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados. En el capítulo 40 de Salmos, versículo 6 dice: Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Pablo dice en su interpretación de este texto en Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Interesante interpretación la de has abierto mis oídos. Lo que quiero presentarles como un pensamiento. Consideren cuidadosamente la redacción de este texto. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. ¿Qué significa tener los oídos abiertos? ¿Cuál es el contexto que ha dado detrás de ello? El siervo, cuando dice quedarse con su amo, ¿no se le horada la oreja con un punzón? Así que su oreja es siempre escuchar, siempre llamar. La relación del siervo, y aquí está el punto importante, al menos según mi interpretación, el punto importante para mí al leer este texto es el hecho de que cuando este individuo que entendemos es el individuo al que se le has abierto los oídos, que está hablando con el Padre, está operando como un siervo por elección, no un siervo bajo contrato. No es una relación con Dios basado en el apaciguamiento.
El Hijo de Dios siempre tiene los oídos abiertos para ser un siervo dispuesto en un acto de humillación o humildad o sumisión al Padre, para recibir las palabras que Él reconoce como una bendición. Así que lo que en realidad está sucediendo es: sacrificio y ofrenda no te agradan, has abierto mis oídos. Así que estos dos se están colocando realmente, si puedo usar ese término, en contraste, porque ¿qué conlleva en el sistema de Dios los sacrificios y ofrendas? El no escuchar. La razón por la que los sacrificios y las ofrendas tenían que venir era porque vamos por nuestro propio camino. Y la forma en que el Nuevo Testamento expresa eso es el antiguo pacto. Nunca fue la intención de Dios que alguien entrara en el antiguo pacto para tratar de hacer algo por sí mismo. Siempre fue la intención de Dios que su Hijo fuera el espejo para mostrar a todos cómo es Dios y dar el ejemplo de lo que se debe seguir. El Hijo de Dios siempre tuvo los oídos abiertos a su Padre. Siempre ha estado en una relación de amén para con su Padre. El Padre lo dice: amén. Cristo es el amén. Es por eso que en el registro del Evangelio se nos da el ejemplo de fe que requerimos para tener la salvación. Es la fe de Jesús. Él escucha las palabras de su Padre y responde: amén. No un sí, pero... Y los sacrificios y las ofrendas son el resultado del sí, pero... Es la acción de un macho cabrío, el sí, pero, contra lo que está frente a él. Así que Dios está diciendo: sacrificio y ofrenda no quisiste. Lo que deseo es que tus oídos se abran para escuchar mi voz. Entonces podemos dejar los sacrificios. El sacrificio viene porque el Espíritu de Cristo en Adán tiene que ser matado para que haya un sí y pero. Se le obliga a salir, ¿correcto? Porque no estás escuchando la voz de la conciencia. Si no estás escuchando la voz de la conciencia, estás dispuestos a crucificar a esa entidad. Porque no es una presencia etérea, es una persona que te está hablando y para callarla tienes que matarla porque no se detendrá. ¿Qué hizo que el pecado abundara en la carne de Adán? ¿Qué hizo que el pecado abundara en la carne de Adán? No escuchar. ¿Qué hizo que el pecado abundara en su conciencia? El sacrificio. Fue a través del sistema de sacrificio que Adán tuvo una comprensión más profunda de lo que realmente hizo. Y pasó los siguientes casi 1000 años lidiando con eso. Y lo llevó consigo. El punto que estoy haciendo es que al no escuchar, al elegir hacer un sacrificio del Hijo de Dios, Adán causó que el pecado abundara en su carne. Al estar dispuesto a sacrificar una ofrenda como confesión de su pecado, causó que la convicción o el pecado se manifestara o magnificara en su conciencia y profundizara su confesión. Profundizara su arrepentimiento. Porque el ofrecer el sacrificio con la comprensión de que ha causado la muerte de ese cordero y Dios estaba dispuesto a perdonar a la luz de eso, rompió su corazón y dio una respuesta de amor. En Salmo 51, versículos 16 y 17 dice lo siguiente: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese espíritu quebrantado llega a través del sistema de sacrificios y cuando se entiende como sistema confesional. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, dice Salmo 51. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y quiero lanzar otro versículo mientras seguimos con esto.
Solo para reiterar un punto. Desde el Nuevo Testamento, todos ustedes están familiarizados con el ministerio de Pablo a aquellos en la colina de Marte, en Atenas, Monte Areópago, en Hechos capítulo 17. Recordemos que usamos esto a menudo como principio de fuente de vida. En este texto, versículo 24 y versículo 25, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿En qué templo habita él? En los corazones. Dice, ni es honrado por las manos de hombres. No se necesitase de algo, como se necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. ¿A qué apunta Pablo? Al sistema sacrificial. Sacrificios basados en el apaciguamiento. Si estás trayendo tu sacrificio para traer algo a Dios, para dárselo, estás en el camino equivocado. Dios no es adorado con manos humanos como se necesitara de algo, sino que Él da a todos vida y aliento y a todas las cosas, incluyendo el perdón. Si tu acto de sacrificio es traerle algo a Dios y lo has malinterpretado, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre de su Hijo? Hay muchos textos paralelos adicionales. Los tengo aquí y quiero traerlos para que por lo menos sea traído a la presentación y otros puedan mirarlo después. Tengo el capítulo 5 de Eclesiastés, versículo 1. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Tenemos otro, Isaías capítulo 1, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carnero y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Jeremías capítulo 7, versículo 22. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos, ni de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Dios lo hizo? Miqueas 6, versículo 6 al 8 dice, es un canto muy hermoso. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerro de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Mateo 5, versículo 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, ¿qué cosa? Misericordia. Ahora, quiero mostrarles lo que el Señor realmente quiere. Voy a darles algunos textos para mostrarles lo que el Señor realmente está buscando. Salmo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Eso es otro texto en Jeremías 3, versículo 12 al 14. Ve y clama estas palabras hacia el norte, y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso yo soy, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce, pues, tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. Solo ven, reconoce tus pecados. Y esto lo conocen de memoria, 1 Juan 1:9. Si nosotros
confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados. En la medida que sacrifiques, no, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No se menciona allí lo que debes hacer, excepto venir y confesarte. En el capítulo 28 de Proverbios, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y este texto hermoso en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13 dice esto sobre David después de que cometió el pecado contra Urías y contra Betsabé. Y Natán había venido a él para contarle una historia, y finalmente David se dio cuenta de que su condena de ese hombre era una historia de condena sobre sí mismo. Dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y la respuesta de Natán a David fue: y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ya está, no hay sacrificio, no hay tiempo para el sacrificio. Así vemos que el sistema de sacrificios que Dios instituyó a través de su Hijo Jesús era un sistema de confesión que revelaba la grosera pecaminosidad del pecado. Eso es lo que hace el sistema de sacrificios, mientras que al mismo tiempo revela el amor de Dios al perdonar al pecador que se confiesa. ¿No es eso lo que hizo la cruz? Reveló la maldad del plan de Satanás y al mismo tiempo reveló la belleza de la gloria de Dios. Eso es lo que hizo el sacrificio. El sistema de sacrificios era un medio para exhibir el evangelio en el Antiguo Testamento y fue pervertido por Satanás para convertirse en un sistema pagano para apaciguar a un Dios tirano. En todo este proceso no se produce ningún cambio en el carácter de Dios. Este es el sistema que Dios ordenó. Voy a terminar ahora con dos declaraciones de E.J. Waggoner sobre reconciliación. Estas son mis dos últimas declaraciones. Esto es de Waggoner, escrito en el año 1893. De todo lo que ha precedido, es muy evidente que el único objeto que Cristo podía tener al venir a la tierra y morir por los hombres era la reconciliación del hombre con Dios, para que tuviera vida. Yo he venido para que tengan vida. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, 2 Corintios 5:19. A vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de su muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Colosenses 1:21-22. Cristo sufrió por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Pero alguno dirá, ¿has hecho que la reconciliación sea toda de parte de los hombres? Siempre se me ha enseñado que la muerte de Cristo reconcilió a Dios con el hombre, que Cristo murió para satisfacer la justicia de Dios y para apaciguarlo. Bien, hemos dejado el asunto de la reconciliación exactamente donde las Escrituras lo han puesto. Mientras que ellas tienen mucho que decir sobre la necesidad de que el hombre se reconcilie con Dios, no insinúan ni una sola vez tal cosa como la necesidad de que Dios se reconcilie con el hombre. Insinuar la necesidad de tal cosa es traer una grave acusación contra el carácter de Dios. La idea ha llegado a la iglesia cristiana desde el papado, que a su vez la trajo del paganismo, en el que la única idea de Dios era la de un ser cuya ira debía ser aplacada por un sacrificio. Ahora, esta es la última parte. Seguimos, escrito en el año 1893 de E.J. Waggoner.
¿por qué nos hemos detenido tanto en el hecho de que el hombre debe reconciliarse con Dios y no Dios con el hombre? Y esto es para mí, es profundo, profundo. Porque solo en eso está la esperanza del hombre. Si Dios tuviera alguna vez alguna enemistad en su corazón contra los hombres, surgiría siempre el pensamiento torturador. Tal vez no está todavía suficiente apaciguado para aceptarme. Seguramente no puede amar a un ser tan culpable como yo. Y cuanto más se diera uno cuenta de su culpabilidad, mayor sería su duda. Pero cuando sabemos que Dios nunca tuvo enemistad ninguna con nosotros, sino que nos ha amado con un amor eterno y que nos ha amado tanto que se entregó a sí mismo por nosotros, para que pudiéramos ser reconciliados con Él, podemos jubilosamente exclamar: si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? ¿Eso no es un aleluya? Claro que sí es un aleluya. Oro esta mañana para que estos pensamientos puedan dar confianza a la idea de que Cristo nunca fue enviado con la idea de que su muerte causaría de alguna manera que el Padre se sintiera diferente hacia la humanidad, o que haya algo que necesitamos hacer con respecto al hecho de que la ley rota causó que Dios se molestara. Jesús vino con un propósito, ir a revelar al Padre, y al revelar al Padre fuimos revelados como lo que realmente somos. Y tomamos su vida, se la quitamos. A la luz de esa revelación de que tomamos su vida, Él todavía estaba dispuesto a perdonarnos. Esa es la verdad del Evangelio. Cerremos con una oración. Padre bondadoso que estás en los cielos, te agradezco este tiempo contigo y con mis hermanos. Te agradezco por el Evangelio, Padre, que nos has dado en tu misericordia. Te agradezco por los fundamentos que han sido puestos sobre esa sólida roca, Jesús, el Hijo de Dios. Gracias por la luz que nos has dado, una luz que nunca hubiéramos podido descubrir por nosotros mismos. En tu misericordia y gran paciencia has esperado milenios para que este mensaje salga a la luz, para que la tierra se llene verdaderamente de tu gloria, no pervertida por la injusticia de Satanás, sino para que tú seas visto en la gloria de tu carácter, para que conozcamos tu nombre y el nombre de tu Hijo que has proclamado desde el principio. Padre, ayúdanos a que esto transforme nuestras vidas, para que no condenemos a los demás. Te ruego que esto haga en nuestros corazones un trabajo profundo de confesión y de arrepentimiento. Y te doy las gracias en el nombre de tu Hijo precioso Jesús. Amén.